Recién lo sintoniza, tenemos más información. El analista político Walter Araujo explicó que el presidente de la República, Nayib Bukele, cuenta con un significativo respaldo de miles de salvadoreños tras su anuncio de buscar su reelección. Aseguró que el mandatario ha liderado el gobierno más exitoso en la historia de El Salvador. Al pueblo salvadoreño que... Fue un anuncio inesperado. El presidente Nayib Bukele hizo lo correcto según Walter Araujo al tomar la decisión de buscar nuevamente la presidencia en el 2024, ya que esto permitirá darle continuidad a proyectos que han beneficiado a miles de salvadoreños. Pero creo que el presidente hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque aquí se disipa cualquier posibilidad de las especulaciones perversas de los opositores y de aquellos que le tienen el temor a una continuidad positiva. Explicó que el presidente Bukele cuenta con un histórico respaldo de la población, esto luego de conocerse los resultados de diferentes casas encuestadoras. Sid Gallup va del 90%, Pew Research 94%. El presidente Bukele va a ser electo con más del 80% de los votos, el mejor evaluado en la forma de gestionar su presidencia de la República. Dijo que el presidente ha tenido el mandato más exitoso del país, lo que ha permitido lograr la verdadera independencia y libertad al evitar la injerencia de países que se acostumbraron a dar el lineamiento a seguir para un país que por años buscó su desarrollo. ¿Cuál es el principio de Naciones Unidas? Fundamental para el cual fue hecho. El respeto, la base, era el respeto a la soberanía y a la autodeterminación, a la independencia. Eso se ha perdido, puro discurso. Y el presidente, de una forma, en un nivel de estadista mundial, la vuelve a colocar. Para Araujo, el mensaje del mandatario fue atinado al asegurar que El Salvador quiere ser amigo de otras naciones, pero sin la injerencia que se tenía en el pasado. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y el presidente Nayib Bukele desestimó y restó importancia a una carta firmada por corruptos y asesinos, todos expresidentes latinoamericanos y un español, que critican su postulación a la candidatura presidencial en 2024. Al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Este anuncio exclusivo para los salvadoreños genera disgusto e insatisfacción en entes y personas externas a la nación. Entre ellas, 20 expresidentes de países latinoamericanos y un español, quienes mediante un escrito expresan su oposición a la candidatura presidencial del presidente Nayib Bukele, como si se tratara de un asunto de sus países. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. El presidente Nayib Bukele desestimó el pronunciamiento a través de su cuenta en Twitter y publicó una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así. La característica particular del listado de exmandatarios firmantes es que la mayoría de estos cargan sobre sus espaldas serios señalamientos sobre su rol en la función pública. El caso más representativo es el del expresidente del gobierno español José María Aznar, quien recibió cerca de 800,000 euros en sobresueldos y el 75% de su gabinete de gobierno está acusado de corrupción o duerme en prisión. El ciudadano presidente. Entre los exmandatarios firmantes también figura Felipe Calderón, quien dirigió la fracasada guerra contra el narcotráfico, provocando el aumento de la violencia en México. Se trata de una decisión necesaria. También César Gaviria, quien acordó con el narcotraficante Pablo Escobar la construcción de una cárcel privada para el entonces líder del cartel de Medellín en Colombia. También la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, rostro visible de la trama de corrupción de los fondos donados a Centroamérica por Taiwán, no dudó en encubrir al ya desaparecido exmandatario salvadoreño Francisco Flores, quien enfrentaba una causa penal en el país por el polémico caso. Y así otros exgobernantes implicados en otros casos de corrupción que han generado el repudio en sus países. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. En más información, a la pregunta si las reformas al Código Procesal Penal combatirán la impunidad, el abogado Misael Rivas respondió que eran necesarias y correctas. Un aspecto importante es que los miembros de pandillas pagarán por los delitos cometidos, serán juzgados sin vacíos legales que le permitían quedar en libertad. Tenemos al defendido en rebeldía. El abogado Misael Rivas aplaude las reformas propuestas por el Ejecutivo. Una vez estén vigentes, van a desentrampar los procesos judiciales. Una de las cosas que yo creo que va a beneficiar más al país, aparte de la rebeldía, porque eso va a desentrampar. Ya no va a haber oportunidad de que esto vuelva a entramparse y cargarle a los juzgados, estar sosteniendo procesos que se vuelven viejos. A consideración del especialista, estas fortalecen la seguridad pública debido a que se persigue sin trabas el delito y se facilitan los métodos de investigación para alcanzar condena. Los pandilleros, ellos por ejemplo en la primera vez no se les prueba, que normalmente es el salvadoreño que han matado para ingresar a las maras, pero cuando ya están ellos en ese salvadoreño que mataron, más participando en extorsión, participando en otra muerte, participando en secuestro, participando en drogas, ese modus operandi delictivo le da una noción al juez de que esa persona es nociva. Este pliego de reformas también permitirá que sean juzgados
los exfuncionarios de Arena y el FMLN. Aunque estén huyendo, los procesos continuarán y deberán enfrentar la justicia. Ahora, como personas comunes, califica Rivas. Pero ahora lo que se está tratando es de que no se quede esto colgado y que la persona quede pendiente de pagar una pena de prisión. Agrega que se evita la corrupción y la impunidad al mejorar los resultados y métodos de las instituciones del Estado. Y para las víctimas, la respuesta será una pronta justicia. Lorena Martínez, Noticias. Todos es del manejo que demos a los desechos, a todo tipo de desecho. Y es por eso que el gobierno de la República ha impulsado desde hace varias semanas la campaña Cero Basura, luego que vimos unas imágenes dantescas de cantidades de basura, que creo que es importante que los salvadoreños tengamos conciencia de la enorme responsabilidad que todos tenemos al no darle un adecuado manejo a estos desechos y que sin duda tienen un impacto sumamente negativo en muchas familias, ministro. Esta campaña pues sí responde a una necesidad latente. Creo que es importante que no solamente involucremos a una sola institución. Este trabajo, de hecho, no es solo del gobierno, este trabajo es de todos. Las alcaldías cumplen un rol sumamente importante. De hecho, pues es parte del trabajo de las alcaldías, la recolección y disposición final. Entonces, esta campaña pues es una forma de también contrarrestar todas estas inundaciones que suceden y también la vulnerabilidad, obviamente, evitar la basura en las calles, evitar que los sistemas de drenaje pues se obstaculicen en periodos de lluvia, y así dando todas estas afectaciones, aparte de toda la contaminación que deriva de la mala disposición de los desechos. Entonces, aparte de ser una campaña de recolección, porque sí se está recolectando y se está llevando a los sitios asignados de disposición final, un eje sumamente vital de la campaña es el eje educativo, porque lo que busca la campaña, aparte de recoger la basura, es tomar conciencia, hacer énfasis en que sin la participación de todos esto no va a ser posible. Entonces se ha visto el trabajo articulado del gobierno, se han movilizado pues más de 2.000 personas en la primera etapa. Se lanzó la campaña el pasado día 11 en Santa Cruz, Michapa, en el departamento de Cuscatlán. A la fecha en esa zona se han retirado casi 1.000 toneladas de basura y se han trasladado pues a un sitio de disposición final, que es una acción que está beneficiando a todos los habitantes. Estamos evaluando qué vamos a hacer con ese sitio, se está en plática ya con la municipalidad también, porque sí lo que estamos buscando nosotros es cambiar la imagen, e incluso pues una de las propuestas que se tienen es mover ese sitio de disposición final, mover ese, porque esa es una estación de transferencia, mal llamada estación de transferencia, porque básicamente estaba siendo utilizada de basurero, y lo que se va a hacer pues es, creo que, y es algo que todavía está en análisis, todavía está en estudio, pero lo que queremos es hacer un parque ahí. Básicamente, pues, pasar la página, sembrar árboles en ese lugar, y no solamente en Santa Cruz, Michapa, pues son varios sitios. Se han contabilizado hasta el día de ayer más de 2.000 toneladas de basura en todo el país. Entonces, creo que esto es sumamente importante. También otro tema que tiene muchísimo que ver, hace un par de semanas participamos nosotros en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Medio Ambiente, en donde estuvimos discutiendo una iniciativa que busca modificar el Código Penal para poder sancionar con una multa, o ya sea multa o trabajo de utilidad pública, la disposición indebida en sitios públicos de la basura. Al que bote basura, pues le va a caer una multa o una pena de trabajo de servicio público. Entonces creo que son varias acciones las que se están tomando también. En el tema de la contaminación, por ejemplo, ayer comenzamos el censo ambiental en el plan de la laguna. Esos son parte de las acciones de seguimiento. La verdad que estamos identificando las causas de contaminación desde la raíz, desde antes que suceda una desgracia como la que tuvimos en el mes de julio en la Quebrada del Piro. Entonces son varias acciones las que se están tomando. La verdad que aparte de todos los árboles que se han sembrado, o sea, es un trabajo pues bastante amplio. La campaña de basura sigue. La campaña no es una campaña como tal. Estas van a ser acciones permanentes. Obviamente la primera parte de la campaña son las medidas paliativas, es decir, vamos a atacar el síntoma únicamente, vamos a atacar únicamente el síntoma, que es la basura, pero obviamente en una segunda fase se va a atacar el problema desde la raíz. Entonces aquí es donde viene todo el tema de cultura ambiental, aquí viene todo el tema de las sanciones también, aquí viene todo el trabajo de las instituciones y de las municipalidades para tener, así como se está haciendo en seguridad, así como se está haciendo en salud, pues también en el tema de basura y de cultura ambiental, pues también nosotros tenemos que sobresalir a nivel internacional. Es urgente sin duda hacer algo. Tengo algunos datos que ha procesado el Ministerio de Medio Ambiente y es, por ejemplo, que más de la mitad de los desechos sólidos que se generan en todo el país provienen de viviendas ubicadas en zonas urbanas. Y tengo aquí esta estadística que son los generadores de residuos, las viviendas urbanas con un 55.25%, el comercio con un 31.83% y las
las viviendas rurales con un 12.9. Una enorme responsabilidad para los que habitamos en zonas urbanas, ministro. Y esos datos se complementan también con el dato de recolección, porque el dato de recolección, pues tenemos el 71% solamente de cobertura a nivel nacional. Entonces, en el área urbana, por ejemplo, la cobertura que se tiene del 81%, esas son 3.000 toneladas diarias las que se recolectan, es decir, que nos están dejando pues más de 1.000 toneladas sin recolectar en las zonas urbanas. Entonces esta es la basura que nosotros estamos viendo en los sitios de disposición informales, es la basura que estamos viendo en las calles. Entonces, otro tema es que no solamente se trata de recoger la basura, yo creo que algo muy importante es también ser conscientes de la cantidad de residuos que estamos generando. Entonces un país más limpio no va a ser un país que más limpiemos, va a ser el que menos ensuciemos. Entonces también una de las partes vitales de este plan es atacar ese problema desde el origen, entonces, ver cuántos residuos estamos generando nosotros desde los hogares, cuántos residuos estamos generando desde las empresas, desde el sector público, etcétera, y aprovechar estos residuos para ya sea generar energía, se puedan ir a rellenos, se pueden reciclar, es decir, son varios usos los que se le dan a estos residuos. El 11 de septiembre, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, lanzó esta campaña Cero Basura, pues hacía ese llamado a que todos estamos trabajando para construir el país que soñamos, y es por eso que podemos esperar del futuro si no cuidamos nuestro medio ambiente, si ensuciamos calles, ríos, lagos, bosques y playa, y es por eso que lanzamos esta campaña, decía el presidente, con este llamado a todos los salvadoreños a que nos incorporemos. Es impresionante hablar de que se han recuperado 1.110 toneladas de basura en varios sectores. Como repito, se está atacando el síntoma, se está atacando lo que está en los sitios informales de disposición, en los mal llamados basureros o botaderos. Entonces, pero al final, pues, es un tema de conciencia, pues la generación, la acumulación de todos estos residuos. Tenemos que analizar qué es lo que ocasiona, pues, entonces, contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire, el daño que hacen a la salud humana también, el daño que hacen a la salud de las especies animales, de nuestros ecosistemas también. Afectan nuestra seguridad cuando obstruyen alcantarillas, es decir, es un tema, pues, bastante amplio, y por eso es que no solamente es labor de una institución, sino que estamos todo el gobierno viendo este tema. También en el Cerrón Grande, por ejemplo, se han extraído más de 200 toneladas solamente en ese sitio, es una cantidad bastante grande. Hacemos el llamado a todos los alcaldes de la zona y los invitamos y los exhortamos a trabajar con nosotros. Creo que este es un tema que no se debe politizar, es un tema que no es un tema electoral, no estamos excluyendo a nadie, al contrario, nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando con los 262 alcaldes del país, y solamente les pedimos una cosa a los alcaldes: que quieran trabajar. Eso es lo único, que quieran trabajar por sus municipios, que quieran trabajar en pro del país. Nosotros vamos a trabajar con el 100% de alcaldes que quieran trabajar con nosotros. Dos puntos tenía justo para concluir la entrevista, ministro, y la primera era eso, la participación de los alcaldes. Hemos visto ya desgraciadamente algunas muestras, como el alcalde de Potónico, que aparentemente quieren darle un color político a esta problemática de la basura, que no puede ser así, porque está afectando y se está arriesgando la vida de tantas familias en el sector. Entonces, hablar de la participación que están teniendo los alcaldes. Sí, por supuesto, creo que los municipios, de hecho, el Cerrón Grande, pues es un humedal, un cuerpo de agua, fue creado cuando se construyeron las presas, y recibe pues agua, recibe también desechos de varios municipios, no solamente, incluso los municipios que están ahí. El municipio de Potónico es uno de los tantos municipios que está ahí. Entonces, yo creo que es importante no solamente que trabajen ellos con nosotros, sino que todos los 262. Nosotros no nos vamos a meter en politiquerías, nosotros no nos vamos a meter en cuestiones que no tengan que ver con esto. Nosotros estamos trabajando y lo único que les solicitamos es que trabajen con nosotros, y si no, pues que dejen trabajar, que se hagan a un lado, nosotros vamos a seguir trabajando.